a nuestro tiempo o como nosotros muchas veces queremos o deseamos que las cosas pasen. Y es que ahora todo lo queremos rápido. ¿Sí o no? Si ustedes van a comprar algo, quieren que se los den rápido o que las cosas pasen rápido. ¿Cuántos han ido, por ejemplo, a comprar alguna pizza o algo y se tardan demasiado tiempo? O han pedido a veces a domicilio a su casa y pasa una hora y nunca que llega. Ustedes buscan el lugar que les lleve más rápido las cosas, ¿no? O por ejemplo, a veces esa es la propaganda que hace una de las pizzerías, ¿no? Que ustedes van, la piden y al instante se la dan. Porque lo que estamos buscando es que las cosas sucedan rápido para no perder el tiempo, porque siempre estamos corriendo. Pero, y el mundo ahora es así, todo el mundo está corriendo, todo va súper rápido. Quizás sentimos que acabamos de empezar el año y ya en unos 3 días se acabó febrero, ya empezamos el tercer mes del año. Y todo va así rápido. Imagínense que para comunicarse con otra persona, quizás con un amigo de otro país o alguien conocido, un familiar que tengan en algún otro país, aunque viva a 1000 kilómetros de distancia, solo con agarrar el teléfono, llamarlo, o a veces ni llamarlo, sino solo le escriben un WhatsApp o le escriben un mensaje por alguna red social y se están comunicando en el momento. Y así es como va el mundo, va rápido y va acelerado. Pero el tiempo de Dios en nuestra vida es diferente. Por eso leíamos el texto base que está en Eclesiastés 3:1. Si quieren lo pueden buscar ahí en su Biblia, si trajeron. Quizás la versión que cada uno de nosotros leamos va a ser diferente. Pero yo anoté por acá 3 versiones, que es el mismo versículo, pero expresado de una manera diferente. Y dice Eclesiastés 3:1 en Nueva Traducción Viviente. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. El que leíamos en traducción en lenguaje actual dice, en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. En otra versión que es Dios habla hoy, dice, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Entonces hay un momento para todo, pero muchas veces queremos ir saltándonos ese momento. Por ejemplo, muchos de aquí, ¿cuántos están estudiando todavía? Que levanten su mano. Están sacando su último año de carrera, están en la universidad o están estudiando más de algo. Y tienen un horario, ¿no? Tienen una hora en la que entran a estudiar, tienen una hora en la que salen de estudiar. Quizás ustedes ya saben cuánto dura cada periodo, qué periodo reciben cada día, porque no todos los días reciben las mismas clases. Cuándo es la hora de recreo, si a algunos le dan 2 recreos en el día, si les dan 1. Pero ustedes tienen un horario y ese horario lo tienen que respetar. No pueden, imagínense que el horario dice que tienen que entrar a las 7 y ustedes llegan a las 8, ¿los dejarían entrar? Solo que lleven una nota que fueron al doctor, que no les pasó algo, los dejarían entrar, pero sin alguna justificación válida no los dejarían entrar, porque se pasaron ya del tiempo que fue la entrada. Y en nuestra vida pasa algo similar. Nuestra vida también quizás podríamos decir tenemos una temporada o una etapa cada uno de nosotros que vivir, pero muchas veces nos queremos saltar esa etapa. Por ejemplo, cuando entramos a estudiar y ya estamos deseando que sea la hora de refacción porque tenemos hambre, o acabamos de empezar y ya queremos que sea la hora de salida porque quizás tenemos sueño y ya queremos ir a nuestra casa. Y estamos deseando estar en otro momento y no disfrutamos en el momento que estamos. Y eso pasa en nuestra vida. Muchas veces queremos ir acelerados, queremos ir rápido, queremos quizás vivir el futuro y dejamos de vivir lo que estamos, el presente. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran pequeños y eran niños, decían, es que yo quiero ya ser grande para dejar de estudiar, para que mi mamá no me regañe? Para quizás ustedes decían, yo cuando sea grande ya voy a trabajar y quizás voy a tener dinero, voy a hacer lo que yo quiera. Creo que todos alguna vez
siendo niños deseamos eso. A ver, ¿cuántos están trabajando? Levanten su mano. ¿Cuántos desearían volver a ser niños y no estar levantándose temprano todos los días, ir a trabajar? ¿Verdad que sí? A veces deseamos, yo como de niño deseaba ser grande y ahora deseamos ser niños y que no nos preocupen muchas cosas. Y así es la vida, quizás muchas veces deseamos estar en otra temporada de nuestra vida, en otra etapa de nuestra vida y no disfrutamos lo que estamos viviendo hoy. Vivimos con prisas deseando vivir el futuro, pero el tiempo de Dios es diferente y las cosas de Dios suceden para tu vida en el tiempo que tienen que suceder. Tienes que vivir Dios va a ir poniéndote, va a ir ayudando en cada etapa de tu vida, pero tienes que disfrutar cada etapa que estás viviendo sin prisa, sin apresurarte, etapas en tu vida, sin ir saltándote, por ejemplo, periodos. No sé cuántos de aquí se saltaban más de algún periodo en clases, que no les gustaba mate, física, y se saltaban periodos. Y muchas veces en nuestra vida queremos ir saltándonos etapas quizás de nuestra vida porque queremos vivir algo más. Pero el tiempo de Dios es diferente. Y yo sé que quizás aquí alguno de nosotros o cada uno de nosotros hemos recibido una promesa de Dios. Quiero que te pongas a pensar en qué promesa de Dios has recibido o qué bendición de Dios le estás pidiendo y estás esperando que suceda. Ponte a pensar ahí. ¿Qué promesa quizás Dios te dio y hasta hoy tú estás esperando que pase? ¿Qué bendición estás pidiéndole a Dios? ¿Cuál ha sido tu oración? ¿Qué le estás pidiendo a Dios y no ha pasado? Ponte a pensar. Si Dios te prometió algo, si Dios te dijo, yo te voy a dar esto, yo te voy a usar de esta manera. Yo sé que Dios más de alguna vez nos ha dado alguna promesa. Y muchas veces nos ponemos a pensar, pero ¿cuándo va a pasar? Si Dios me prometió que iba a pasar esto, que yo le iba a servir en esta área y quizás no he llegado a ese momento. Y muchas veces nos ponemos a preguntarle a Dios por qué no han pasado las cosas. Pero el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y para que quizás las bendiciones que Dios te dio a ti, si Dios te dijo, te voy a usar en algún ministerio, quizás te dijo, yo te voy a bendecir aún más que tus padres, te voy a dar quizás un trabajo y hasta hoy quizás tú dices, pero no he conseguido. Dios quizás te dijo, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. Y quizás en este momento tú dices, pero es que no veo esas bendiciones de Dios. Y estamos como que lo sentimos como estancados y sentimos que esas promesas, que eso que Dios nos ha dado o que nuestra vida no sigue avanzando. Pero muchas veces esas bendiciones de Dios no llegan a nuestro momento porque Dios te está preparando para recibir esas bendiciones. Dios te está preparando para que cuando Él te dé esa bendición, tú estés preparado para recibirla. Y todo es un proceso, así como ¿cuántos de acá aprendieron a andar en bicicleta? Hay algunos que quizás nunca pudieron, ¿verdad? Porque les fallaba ahí el equilibrio. Pero quizás empezamos con un triciclo, después ya les regalaron una bicicleta, pero tenían llantitas. Ya después quizás se fueron animando y les dejaban una llantita nada más. Les quitaban una para que fueran probando y los dejaban con una. Ya después los ayudaban y les quitaban las dos. Pero fue un proceso el que ustedes llevaron para llegar, digámoslo así, a manejar esa bicicleta. Muchas veces nosotros, imagínense que a un niño de 1 año le den su primer bicicleta sin rueditas, que no se ajuste a su tamaño. No la va a poder manejar. Ni siquiera va a poder subirse a esa bicicleta porque esa bicicleta no está acorde al tamaño que tiene, no está acorde a la edad que tiene, no está acorde al momento, a la etapa de su vida. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo
una bendición, le estamos pidiendo algo a Dios o una promesa que Él nos dio. Y no es que Dios no la vaya a cumplir, pero quizás el momento no es ahora. Quizás a ese niño que está chiquito le va a llegar un momento en que le van a dar una bicicleta grande, que no tenga llantas, pero es en este momento a él le tienen que dar un triciclo, digámoslo así, porque es lo que él necesita en ese tiempo, en ese momento que está viviendo. Y muchas veces así es nuestra vida. Dios quizás te prometió algo, pero no te lo va a dar ahorita porque tú no estás preparado para recibir eso. Por eso antes de quizás recibir esa bendición que Dios nos ha dado, Dios nos va a preparar. Dios te va a enseñar, quizás como a ese niño, a andar en bicicleta, a que no te caigas, a que puedas manejarlo bien, a que sepas cómo vas a frenar. Hay bicicletas que se frenan con el timón, otras que les dan como un medio movimiento al pedal para atrás y frenan. Dios te va a ir preparando para esa bendición mayor. Y muchas veces nos desesperamos en el camino porque quizás Dios te dio una promesa hace muchos años y tú dices, pero ¿cuándo se va a cumplir? Y yo te quiero decir, ten paciencia. Quizás el momento que estás viviendo ahorita no es el momento en el cual vas a recibir esa bendición, pero Dios te está preparando para que en un futuro, en unos meses, en un año, no sé qué tiempo Dios te va a dar esa promesa, pero que tú puedas estar preparado para recibir esa bendición, que tú puedas estar preparado. Si quizás Dios te dijo, mira, me vas a servir en la alabanza, en el área de jóvenes, y quizás hoy puedas decir, pero es que no estoy en ninguna de esas áreas, quizás solo me han puesto a que sirvan la puerta, a que ayude a alguien, quizás a veces haciendo limpieza, y tú dices, pero yo no quiero servir ahí. Pero ten paciencia, quizás este es el proceso, es la manera en que Dios te está preparando para después tú puedas servirle en la área que Dios te prometió. Si quizás Dios te dijo que te va a dar un empleo mayor y tú quizás hoy dices, pero llevo varios años en el mismo puesto o quizás no he conseguido un trabajo. Ten paciencia, Dios te está preparando para esa bendición que Él la va a dar a su tiempo. Pero muchas veces en esa preparación nos llegamos a desesperar, nos llegamos a impacientar porque queremos que las cosas sucedan rápido. Y por eso es que Dios nos prepara y el resultado de esa preparación es la paciencia. ¿Cuántos de aquí pueden decir que tienen paciencia? Levanten la mano la persona que se considera que es paciente, que no se enoja por nada, cuesta que quizás que se altere, que se enoje. ¿Quiénes levantaron la mano? Como 4 de los 30 que estamos acá. Ahora, ¿cuántos se consideran que les falta más paciencia? Se desesperan rápido, se enojan rápido, alegan por todo, salen tronando las puertas y lo que encuentren porque se enojan, tiran todo cuando se enojan. Muchos somos así y nos cuesta tener paciencia. Quizás queremos las cosas rápido, ¿verdad? Queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo. Pero Dios quiere que nosotros en medio de ese proceso tengamos también paciencia. Y vamos a leer Eclesiastés 3:11. Leamos Eclesiastés 3:11 y dice, cuando lo tengan me dicen. Eclesiastés 3:11 dice, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, hay un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Dice ahí, Dios nos ha dado la capacidad para entender que hay un pasado,
Hay un presente y hay un futuro. Y muchas veces el problema que tenemos es que no estamos viviendo el hoy, sino como les decía, queremos correr al futuro, ver qué está pasando, vivir otra temporada. Si quizás están pasando alguna dificultad, ustedes quisieran que ya esa dificultad terminara. Si están pasando un momento difícil, quisieran que ya ese momento difícil terminara. Pero en medio de esa circunstancia que estás pasando, Dios nos llama a tener paciencia. En esa preparación al final de quizás ese proceso que te está sirviendo, que te está formando ahorita, Dios quiere que al final tú tengas paciencia. Si estás pasando alguna prueba, en medio de esa prueba, dile al Señor, ¿qué tengo que aprender de esta prueba? Si estás pasando alguna dificultad, yo sé que cada uno de nosotros pasamos por diferentes circunstancias, por diferentes problemas, pero que tú le puedas decir, Señor, ¿qué tengo que aprender yo de este proceso que estoy pasando? ¿Qué tengo que aprender de esta prueba que estás permitiendo? Y que podamos salir de esa dificultad, de esa prueba, que podamos salir aprobados, que podamos salir teniendo aún más paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo y dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. La paciencia está dentro de uno de los frutos del Espíritu Santo porque quizás es una de las virtudes que muchas veces más nos cuesta poner en práctica y tener en nuestra vida. Porque todo lo queremos rápido, queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Y a veces no sucede eso. El tiempo de Dios es diferente y por eso es que Dios nos llama que usemos este tiempo para prepararnos y para tener paciencia, que es ese fruto del Espíritu Santo, para que después tú puedas estar preparado para recibir esa bendición que Dios te ha dado, para que puedas ver esa promesa de Dios cumplida en tu vida. Una de las definiciones que da la paciencia, dice, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la capacidad de hacer cosas muy pesadas o minuciosas. Otra definición dice, es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Es la capacidad de esperar cuando algo se desea mucho. Así que en medio de ese proceso tenemos que aprender a tener paciencia para que cuando esa promesa tú la veas cumplida, cuando esa bendición llegue a tu vida, tú la puedas valorar, tú la puedas atesorar y tú puedas decir, ¿cuánto tiempo me llegó para que yo viera esa promesa de Dios cumplida? Pero la voy a guardar, aún la voy a atesorar, pero la voy a usar para bendecir a los demás. Porque si Dios te dio algo a ti o te va a dar algo a ti, no va a ser para que lo escondas. Si Dios puso un talento en ti para quizás a ti se te hace fácil predicar o acercarte a tus amigos y decir y enseñarles o mostrarles quién es Jesús. Si a ti quizás Dios te dio un talento para la música, te dio un talento para usar la tecnología, para hacer algún diseño, Dios quiere que también tú uses eso para bendecir a los demás, para que valores eso y para que lo compartas con los demás. Pero muchas veces en medio de esa espera nos podemos desesperar. En medio de ese proceso nos podemos desesperar. Porque las cosas quizás no están saliendo como queremos. Y un personaje en la Biblia que quizás tuvo que esperar mucho tiempo para ver la promesa de Dios fue David. David, ¿quién se recuerda más o menos de la historia? Era uno de los hermanos era el más pequeño de todos los hermanos. Y fueron a la casa de su padre a buscar quién iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Y dónde estaba él? A ver, ¿dónde estaba David cuando lo fueron a buscar para ungirlo? Ajá.
David estaba en el campo, estaba con las ovejas. Él se encargaba quizás del trabajo del campo, de ir a cuidar las ovejas, a pastorearlas. Y él era un joven muy pequeño cuando lo fueron a buscar, cuando Samuel lo fue a buscar para ungirlo. Y dice que aproximadamente pasaron 15 años desde que él fue ungido para que él llegara a ser el rey de Judá. Y dice que pasaron aún 7 años más para que llegara a ser el rey de Israel. O sea, él tuvo que esperar aproximadamente 20 años desde que lo ungieron para llegar a ser el rey de Israel. Tuvo que esperar, imagínense, 20 años para ver la promesa que Dios le había dado, para que él la pudiera ver cumplida. Pero en medio de ese proceso, Dios lo estaba preparando. Él llegó a ser un gran guerrero, a ir al frente de las batallas. Pero antes de que él llegara a ser el rey de Israel, antes de que él llegara a ser un gran guerrero, tuvo que pasar un proceso. Y fue lo que pasó con Goliat. Todo el mundo le tenía miedo a Goliat, pero él dijo, pero si yo mato osos, mato leones, ¿cómo a mí me va a dar miedo ese humano, digámoslo así? Y él no tuvo miedo, él había sido preparado, él, imagínense, mataba a los leones, mataba a los osos, él había sido preparado antes. Cuando llegó quizás el momento de enfrentarse con Goliat, él tuvo la certeza primero que Dios estaba con él y lo llegó a matar. Para llegar a ser un guerrero, él había pasado por todo ese proceso de matar leones, primero pastorear ovejas. En medio de ese proceso de pastorear ovejas, él se encontraba con osos, con leones que querían matarlas a las ovejas. Y él, por defenderlos, mataba a esos animales que eran salvajes. Después se fue a enfrentar con Goliat, porque él ya no le tenía miedo, él ya se había enfrentado a esos animales y él ya no tenía miedo que le pasara algo. Y así fue él llegando a ser el rey, pero tuvo que pasar un proceso. Así que en medio de ese proceso que estás pasando tú, te invito a que no te desesperes. Quizás en medio también de ese proceso, David cometió muchos errores también. Y yo sé que quizás los hemos escuchado, llegó a desear una mujer que estaba casada y mandó a matar a su esposo para que él se pudiera quedar con ella. Y en medio de todo ese proceso, David cometió errores también, pero siempre regresaba a Dios. David es nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y no es porque haya sido perfecto en este mundo, sino porque aún en medio de esos errores, él siempre regresaba a Dios. Así que yo te invito a que en medio de ese proceso que estás viviendo para ver esa promesa de Dios cumplida, para ver aún esa bendición, para poder recibir esa bendición, que tú puedas pedirle a Dios que te ayude en ese proceso que estás pasando hoy, que te ayude a aprender lo que tienes que aprender hoy, para que la bendición que Dios te dé mañana tú estés listo para recibirla. Para que tú estés listo para recibir esa bendición. Imagínense a Abraham, Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y en ese entonces ni siquiera tenía un hijo. Él tuvo que esperar un tiempo para ver la promesa de Dios cumplida, para primero esperar a que su esposa resultara embarazada. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto y tuvo que esperar 40 años para llegar a la tierra prometida. Tuvo que esperar mucho tiempo para ver esa promesa. Y yo te quiero invitar a que tú puedas esperar en Dios a ver esa promesa cumplida. Que puedas esperar en ese proceso, tener paciencia y que en medio de lo que estás pasando, tu fe en Dios pueda ser más fuerte, pueda crecer y que cuando vengan las dificultades tú te puedas aferrar a Dios y que esas dificultades no te alejen de Él, sino al contrario que te acerquen a Él.